Noticia distinta es la siguiente y tiene que ver con Israel, y es la muerte este fin de semana de Ariel Sharon. A los 85 años había tenido un problema cerebral que lo mantenía desconectado y sin conciencia desde el año 2006. De 85 años, primer ministro del año 2001 al año 2005. Pero Sharon fue un hombre muy controvertido, porque por una parte llegó incluso a retirar algunos asentamientos del Estado de Israel en la Franja de Gaza, tratando de suavizar las relaciones en cierto momento con los palestinos. Pero por otra parte es un hombre que se dice que con un bulldozer llegó en otras épocas, en los años 70, a destruir barrios completos de palestinos, y se le culpa en parte de haber sido muy complaciente con aquella matanza de Sabra y Shatila, de campos de refugiados palestinos en el Líbano, donde murieron entre 800 y 2000 refugiados que había allí. ¿Qué era, usted que ha cubierto tanto ese conflicto y que empezó su carrera cubriendo el Medio Oriente, qué era Sharon en realidad? ¿Una especie de halcón, de matón, o era un gran hombre de paz, o eran las dos cosas? No, Sharon era esencialmente un halcón. Sharon va a pasar a la historia como el defensor de una línea, en una política enérgica en la defensa de la seguridad de Israel. Esencialmente, Sharon es el responsable, el líder de una escuela que cree en el uso de la fuerza para garantizar, de la fuerza extrema, de toda la fuerza que sea necesaria para garantizar la supervivencia del Estado de Israel. Y la invasión del Líbano al principio de los años 80 del siglo pasado, y la matanza de Sabra y Shatila, que es consecuencia de esa invasión, sin duda tolerada por Sharon, que era el jefe de la operación militar israelí en aquel momento, y que fueron los soldados israelíes los que permitieron que los falangistas libaneses perpetraran lo que es una de las matanzas más horrendas del siglo XX. Esa actuación es la que lo consagra como un líder de Israel. Después, en sus días finales, ya en el gobierno, entendió que la política era distinta, que la milicia, entendió que había que hacer concesiones y que había que ser pragmático, y efectivamente, al borde de la muerte, al borde de entrar en coma, él estaba defendiendo una posición mucho más dialogante con los palestinos, que no acabó consumándose como ninguno de los intentos posteriores. José Jaime, usted que ha cubierto in situ, en el lugar, el conflicto árabe-israelí, lo que ha pasado en el Medio Oriente, ¿qué fue Sharon? ¿Un halcón o un hombre de paz? Pues justamente porque a mí me tocó cubrir todo lo que fue el proceso tras este horror de Sabra y Shatila, cuando se empieza justamente a trabajar a favor de procesar a Sharon en una corte de Bélgica. Y yo recuerdo la forma tan sospechosa, tan extraña como en la que empezaron a morir los testigos claves, ¿no? Asesinados con nocturnidad. Un ministro que iba a ser testigo clave en el juicio fue asesinado con un coche bomba junto con su hijo. En fin, fueron desapareciendo los testigos claves que aseguraron que Sharon sí tuvo una participación directa en esta masacre. Bien es cierto que, como dice Antonio, fue el que estuvo a cargo de la operación, no fueron sus unidades las que participaron en la masacre directa, pero de alguna manera consintió, soslayó o alentó. De otro lado, también yo creo que la gran pregunta que habría que hacerse a estas alturas es ¿en qué medida Sharon realmente contribuyó a la paz, ¿no? Y a lo mejor lo hizo de forma tardía, a lo mejor lo hizo después de muchos errores, de muchos muertos. Y yo recuerdo mucho una entrevista que yo tuve con Gifta Spector, que fue uno de los pilotos de combate más gloriosos que ha tenido el ejército israelí, uno de los héroes de guerra, los más respetados, que de alguna manera formó parte de esta generación de Ariel Sharon. Y Gifta Spector acusaba a Sharon de haberse convertido en un rinoceronte, que solamente se había acostumbrado a embestir, que la piel se le había endurecido y que se había convertido en un personaje insensible a lo que era no solamente la causa de la paz, ¿no?, sino los derechos humanos de la comunidad palestina, esta forma tan perniciosa, tan terrible, tan caprichosa, en que luchó no solamente para ganarle terreno, para asegurar la conquista y la estabilidad de Israel, sino también para, de alguna manera, yo creo, condenando a esta muerte lenta al Estado palestino, a los líderes que terminaron prácticamente confinados
ahí en la mucata, lo que pasó con Yasser Arafat. Y yo creo que es un personaje, sin duda alguna, que hoy mismo fue enterrado con discursos grandilocuentes, entre ellos del vicepresidente Joe Biden, que ha dicho, bueno, esta es la muerte de uno de nuestros miembros, como hubiera sido un miembro de nuestra familia, ¿no? Y ya nadie habla de los horrores de la guerra, nadie habla de sus excesos. Yo creo que ha sido un hombre polémico hasta el final, y creo que su obra seguirá siendo juzgada de forma desigual en el futuro. Y un hombre que ha estado en primera fila en toda la historia del Estado de Israel desde 1948, cuando fue creado. Munilla. Me acuerdo hace pocas semanas hablando nosotros justamente sobre el funeral de Mandela y los contrastes tan grandes que hay sobre el legado de Mandela, un hombre de paz, de perdón y reconciliación, y realmente la polémica que hay en torno al legado de Sharon, a quien Tony Blair llamó, haciendo alusión a la metáfora del bulldozer, una persona que dejó muchos escombros en el camino. Lo curioso es que los que aplaudían su belicismo, su carácter de halcón, ahora también le han reprochado la insensibilidad del rinoceronte que decías tú, al haber haberse retirado de Gaza y haber abandonado a los colonos, que se lamentan de que este hombre fue insensible, que no tuvo, bueno, que abandonó a los suyos mismos. Nunca sabremos qué habría ocurrido, cuál habría sido el fruto, cómo habría fructificado esta última decisión de Sharon si no hubiese enfermado y entrado en coma.